Bueno, gracias. Bueno, entonces hoy vamos a hablar del tema de la culpa. Es un tema sumamente interesante y bueno, vamos a ir desplegándolo de a poco, empezando por el hecho de cómo y dónde se va generando la culpa. Sí, hay varias cosas importantes aquí a plantear antes que nada, y es el hecho de que em, Freud, sí, que fue un psicoanalista importante, el fundador del psicoanálisis, también de la psicología clínica, él habla de varias estructuras que tiene el ser humano, sí, y dentro de un desglose que él nos hace, él dice que la persona tiene el yo, el ello y el superyo, sí. Quizá por ahí alguna de ustedes ha escuchado estas palabras, estos conceptos. ¿Y por qué lo menciono? Porque para el tema de la culpa, el superyo va a ser importante. ¿Sí? El ello nos dice, es esa instancia que le lleva a la persona a buscar el placer, a buscar disfrutar y placer, todo lo que puede entrar dentro del término placer está puesto ahí. Y por otro lado, el superyo nos dice, es como ese policía que nosotros tenemos que va a sancionar a la persona y que la persona va a decir, bueno, esto no está permitido, esto no está permitido. Es decir, es un poco como decir como la ley que la persona introduce a sí mismo y va a tener ese super yo, que muchas veces el super yo va a como castigar a la persona. Repito de nuevo, es algo interno, es algo de nosotros. Cada quien construye ese super yo y el super yo va a ser diferente entre persona y persona porque bueno, va a depender de cómo se instauró las leyes para esa persona que lo está viviendo así y de dónde vienen. O sea, una persona, por ejemplo, que crece en un ambiente donde es mucho más rígido y se le exige cumplir ciertas leyes, entonces va a tener una tendencia que el superior va a ser más exigente. Y una persona que crece en un ambiente donde no se le exigen muchas cosas, se le deja más libremente, me refiero a culturalmente, socialmente y también en su familia, o sea, son tres esferas, ¿no? La primera esfera que le toca a la persona sí es la esfera de lo familiar, porque en el entorno que primero que se crece, bueno, ahí se va a instaurar. Pero también dependiendo de una sociedad y de una cultura. ¿Sí? Por ejemplo, hay lugares donde quizá tirar basura en la calle, eh, a ver, en todos lugares es incorrecto, ¿sí? Pero hay lugares donde se va a sancionar, se puede multar a una persona por tirar basura en la calle y hay lugares donde no se va a sancionar. Entonces, una persona, por poner un ejemplo, sí, muy, muy simple, una persona que va a crecer en un ambiente donde si se sanciona, entonces va a tener más estricto ese rigor, generalmente. ¿Se entiende? Ahora, también hay aquí algo importante, que hay internamente, hay personas que desde chicos, y eso también es una cosa muy compleja, van a intentar como saltarse las reglas, ¿sí? No importa que hayan crecido en un lugar que sea o muy laxo o muy, por otro lado, como de demasiadas reglas, sino que la misma persona va a ir desarrollando como esa tendencia a saltarse y quitarse las reglas. Pero bueno, eso es dependiendo de otros aspectos. Entonces, volviendo al punto del super yo, el super yo es el que va a ir generando, vamos a decirlo aquí, o sea, la culpa se va a generar en el super yo de la persona, ¿sí? Cuando la persona se da cuenta que cometió una infracción de cualquier cosa, de cualquier nivel, de cualquier ámbito, que se pasó una regla, entonces la propia persona va a tener esa autosanción y a eso se le llama culpa, ¿sí? La persona dice, uy, hice algo que no era correcto, ¿sí? Es la toma de conciencia de algo que es incorrecto en un ambiente, en un aspecto o en una exigencia de lo que se encuentra a su alrededor. Entonces, em, para que haya culpa, tiene que haber conciencia, ¿sí? Entonces, la conciencia es algo que es positivo, pero la culpa es cuando la persona se termina como afectando por, por algo que hizo mal. Ahora, fíjense, es bien importante diferenciar. La culpa en este sentido no va a ser tan positiva, pero que sí va a ser positivo la responsabilidad.
¿sí? Y aquí es lo lindo, que por ejemplo, en el tipo de tratamiento que yo realizo, que es psicoanalítico, no se busca quién tiene la culpa, ni tampoco se busca de que la persona se tire encima culpa o se quite culpa, sino de adquirir responsabilidad. Eso es de lo que se trata un tratamiento psicoanalítico. O sea, sí que la persona haga conciencia, cosas en las que se equivocó, pero que adquiera de eso responsabilidad. En el marco de la religión, el judaísmo apunta a lo mismo, ¿sí? El cristianismo va a trabajar con culpa, ¿sí? El cristianismo va a intentar que la persona que es creyente tenga culpa, porque la culpa lo va a sostener, la culpa lo va a llevar a alimentar su fe. En el judaísmo no se busca que la persona tenga culpa. En el judaísmo lo que se quiere es que la persona tenga conciencia. ¿Te equivocaste? Sí, ok, entonces reparar. Sí, hacer algo, hacerse cargo, hacer acciones para reparar eso. Pero la culpa, al final de cuentas, paraliza. La culpa no es positiva porque no lleva a la acción, lleva a que la persona se quede simplemente con esa emoción y muchas veces, o sea, no va a ser funcional. Ahora, la culpa puede estar también dirigida a diferentes personas. O sea, hay personas que se van a culpar a sí mismas y van a decir, es que yo tuve la culpa, yo lo hice mal, yo no lo hice bien, yo tengo la culpa, ¿no? Es decir, hay quien va a dirigir esa culpa hacia sí mismo. Y va a haber otros que van a dirigir la culpa hacia afuera, que van a decir, yo soy así porque fulano me hizo, yo soy así porque mengano me hizo, ¿sí? Yo soy así, entonces van a estar quitándose esa responsabilidad y van a estar repartiendo culpa a su alrededor. En la medida que la persona reparta culpas, ya sea a sí mismo o a los demás, eso no necesariamente va a ser funcional, sino lo que va a hacer es que la persona no necesariamente se responsabilice. Se entiende esta diferencia? ¿Se entiende esta cuestión? Eh, bueno, ahora, algo importante también de la culpa es que la culpa, perdón, deme un segundito, ¿sí? ¿Ustedes me ven? Ya otra vez así golpeada, eso lo iba a decir, casi Así, ahorita. ya, déjenme un segundo ahora ya. A ver, ¿ahí me ven bien? Ya, ya, ¿Ya se acomodó? Ok, perdón. Entonces, les decía, en esta cuestión, el judaísmo va a apuntar a que la persona vaya desarrollando conciencia, ¿sí? Vaya adquiriendo, porque fíjense, son dos niveles. Una cuestión es la conciencia que la persona gana y otro nivel es la reparación, la acción, ¿sí? Una persona puede ser consciente de decir, si yo me equivoqué, yo hice esto mal, o yo tengo que mejorar en este punto, o en este punto no estoy correcto, etcétera. Pero la conciencia va a ser un nivel y el segundo nivel va a ser el nivel de la acción, de sí hacer acciones, de sí llevarlo a la práctica para que la persona pueda realmente tener, digamos, una reparación de lo que pasa. Esta reparación va a ser parcial, o sea, nunca vamos a poder realmente reparar, no es como, por ejemplo, una pared, ¿sí? Que tiene o una cosa que tiene una avería y entonces se repara y decimos, bueno, quedó como nuevo. No, hay marcas que va a quedar a partir de la historia de una persona, del recorrido de una persona, y esas marcas sí quedan, esas huellas quedan, pero sí se puede reparar y esa es digamos, la filosofía o el lugar hacia donde apunta el judaísmo, que siempre se puede reparar las cosas tomando esa responsabilidad. Ahora, volviendo al tema de la culpa en términos psicológicos, entonces la persona va a ir desarrollando la culpa, ¿sí? Toda persona va a tener en cierto grado culpa, salvo, por ejemplo, en la psicopatología, si las personas que se considera que son
psicópatas justamente pues no tienen culpa, ¿no? Entonces la ausencia de la culpa tampoco es algo bueno, porque son personas entonces que, puesto que no introyectaron la ley, ¿se acuerdan que yo les decía que la culpa tiene que ver con que la persona tiene conciencia de que hay reglas? Entonces hay personas que no van a introyectar esa ley, que no van a aceptar esa ley y entonces van a ir haciendo infracciones, ¿sí? Van a ir haciendo todo tipo de acciones que son socialmente prohibidas, pero no van a tener culpa, ¿no? Entonces, así es como podemos encontrar em, situaciones o sea, de grandes asesinos y cuestiones así, ¿no? Que la gente dice, bueno, van acumulando, sí, van acumulando todo tipo de penalizaciones y ellos sin ningún problema. Entonces, parte, por ejemplo, de la evaluación que se hace con una persona cuando está llevando un proceso penal, parte de la evaluación psicológica que se hace es ver cuál es el nivel de culpa que tiene la persona, ¿sí? Y por ahí, por ejemplo, muchos están muy conscientes, están conscientes de lo que hicieron, pero no tienen culpa. Entonces, eso es una muestra de que hay psicopatología. Y hay personas que van a mostrar que no tienen conciencia. Entonces, muchas veces ahí se va a tratar, por ejemplo, de una cuestión más psicótica, de algún delirio y que la persona perdió el contacto con la realidad. Eso como un poquito para mencionar otras dos directrices que podrían tener que ver con la culpa. Entonces, vemos que en sí la culpa sí va a tener una función y no es que la idea no es que la persona no tenga culpa para nada, porque la culpa es como ese foco rojo que nos dice, ah, la persona tiene conciencia de que está o de que hizo algo que es que está prohibido, ¿no? Finalmente la culpa va a tener que ver con una prohibición de la ley. Y como les decía, la ley en sí, pues es algo que nosotros vamos introyectando, vamos como adquiriendo, vamos introyectar es que lo metemos dentro de nosotros en cierto momento. Al inicio, la ley es muy externa a nosotros en la niñez. Sí, o sea, los niños no tienen introyectada la ley, o sea, para un niño por eso es mucho más fácil cometer algún tipo de infracción o de cuestión que sea prohibida, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo en uno de los ejemplos que yo les daba, no me acuerdo en qué clase yo se los di, pero hablamos de que hay un experimento que se hace con niños, ¿no? Que se les pone en una cámara de Hassel y entonces ellos se les pone una galleta y les dicen, no tienes que comer la galleta, ¿no? Entonces, al final de tiempo, ellos terminan comiéndose la galleta porque justamente, pues, les cuesta esperar, ¿no? Entonces, a eso me refiero en las infracciones en los niños, o sea, desde golpear a otro niño, morder a otro niño, arañar, ¿no? Quitarse dulces, robarse un juguete, ¿no? Esos son los tipos de acciones que nosotros vemos en los niños que finalmente, pues, son incorrectas y que justo aquí también hay un debate muy interesante porque actualmente la educación está intentando hacer un equilibrio de alejar prácticas que eran violentas para con los niños, pero que por otro lado hay padres que están dejando de poner ley en sus niños, ¿no? Entonces, los están apapachando tanto a medida que no les están enseñando que hay cosas que están permitidas y cosas que están prohibidas, ¿no? Hay una situación, por ejemplo, de algún niño, ¿no? Quizá por ahí les ha tocado ver o les tocó vivir con algún familiar o con algún amiguito, ¿no? El típico niño que llega a visitar y entonces ve un juguetito y se lo quiere llevar, ¿no? Y entonces hay dos tipos de padres. Está el padre que le dice al hijo, no, no es tuyo, devuélvelo, este juguete es de esta casa y tú en tu casa tienes tus juguetes. Y el niño ahí como que se enoja, puede llorar, puede hacer berrinche, pero al final acepta y dice, ok, ya está, no es mío y lo tiene que dejar, ¿no? Y está otro estilo de padres que desde un lugar de querer proteger a su hijo, ¿sí? Y de y de querer ahorrarle este disgusto, ¿no? Entonces le dicen a la persona de la casa, ay, préstame, luego te lo devuelvo, ¿no? Y entonces, dicen, bueno, pues sí, está bien, ¿no? Está la gente que dice, sí, está bien, llévatelo y ya luego me lo devuelves. Pero ¿qué pasa? Que por quererle ahorrar al niño ese disgusto, entonces el niño aprende, ah, ok, me puedo llevar cosas, ¿no?
Ahora, ojo, yo no estoy diciendo que esta acción en sí específica va a generar una conducta posterior, ¿no? No, no, porque somos mucho más complejos, no podemos decir, ah, esto va a generar determinada conducta. No, pero lo que quiero mostrar es cómo un tipo de educación a veces va a ser, digamos, en el momento puede llegar a complicar al niño. O sea, hay un tipo de educación que va a hacer que el niño atraviese disgusto, enojo, decepción, angustia, miedo. Y hay un tipo de educación que le va a intentar evitar al niño. Y no es necesariamente correcto, porque los niños tienen que empezar a introyectar la ley y a decir, hay cosas que se puede y hay cosas que no se puede, ¿sí? Entonces, los padres que son más permisivos van a fomentar en los hijos que la adquisición de leyes o de reglas, pues sea carente, ¿sí? Y entonces son niños que llegan a un ambiente, por ejemplo, escolar o social o de algún lugar, y entonces les va a costar mucho más adaptarse em, y adquirir, ¿sí? Las reglas que se dan en cierto lugar. Pero eso tampoco lo convierte en una persona patológica, sino simplemente que es algo que, digamos, hay personas que les va a costar más, ¿sí? La adquisición de la ley, y hay personas que, al contrario, fueron educadas tan rigurosamente que van a tener tanta ley que ahí son personas que son bastante culpígenas, ¿no? Y no van a querer tener ningún error y no van a querer equivocarse. ¿Por qué? Porque entonces está como este policía que yo les decía interno, que le va a decir a la persona, lo hiciste mal, no está bien, te equivocaste, ¿no? Y entonces, en exceso tampoco es bueno, ¿sí? Y por eso... la idea es que la persona pueda ser rígida, no tenga que ser rígida, perdón, ni tampoco tenga que ser demasiado laxa, sino estar en la mitad, que hay situaciones donde la persona va a decir, bueno, aquí está bien, fue un error, no es para tanto, y hay situaciones donde la persona debe tener la seriedad de que hay cuestiones donde se tiene que tener mucho cuidado. Por ejemplo, una persona que está al volante, ¿sí? Un pequeño error puede costar la vida de alguien. Entonces, hay situaciones donde la persona, justamente esa conciencia, le tiene que llevar a tomar responsabilidad importante, no solamente de lo que pasó, sino de lo que puede tener como consecuencia una acción. ¿Hasta qué edad se introyecta la ley? Bueno, entonces decíamos al inicio, en la primera infancia, digamos en la etapa del kinder, los niños todavía van a estar rigiéndose mucho por, por lo que viene a ser o sea, las leyes que vienen de fuera, ¿sí? Que le dicen, no tires, no grites, no hagas, ¿no? Vienen de fuera. Por ahí ya en la edad escolar es que los niños van a empezar por sí solos a elegir y decir, ok, esto está bien, esto no está bien, no necesariamente por tener miedo a un castigo, sino porque saben que es lo correcto de hacer, ¿sí? También ahí, ahora mencionan el tema del castigo, eh, es un tema complejo, pero voy a intentar como facilitarlo un poco. Hay personas que, digamos, su lógica inconsciente, digámoslo así, van a hacerse meritorias de un castigo. No digo que todas las personas, pero hay personas que, digamos, van a sentir que si se equivocan, si cometen una transgresión, un error, van a necesitar un castigo. A veces el castigo viene externo, ¿sí? Una multa, una, em, ¿cómo se dice esto? Eh, que le hagan cierta sanción, ¿sí? Pero hay personas que también inconscientemente van a buscar ser castigadas. Puede ser de manera externa, o sea, que ya sea ser descubiertas, ya sea ponerse en una situación donde entonces los atrapen, ¿no? Me refiero a policialmente, pero también hacer algo para que alguien más les dé un castigo, que puede ser la pareja, que puede ser un padre, que puede ser, ¿sí? Una situación donde la persona dice, ah, ok, y eso calma internamente porque dice, ok, ya recibí mi castigo de eso que hice mal, ¿sí? Pero también hay personas, y esto Freud lo desarrolla mucho como en el tema de que hay personas que van a buscar autocastigarse de manera inconsciente, causándose algún tipo de, digamos, de caída, ¿no? La persona se va a caer
o la persona va a ponerse en una situación donde reciba una especie de castigo, ¿sí? ¿Para qué? Para calmar ese super yo que decíamos que estaba como acusándolo a sí mismo por por lo que hizo mal. Entonces, les decía, es un tema complejo, tampoco les puedo decir en todo caso, en estos sí, en estos no, es como caso por caso, ¿sí? Ahora, aquí, perdón, aquí alguien menciona el tema, pusieron algo del padre equilibrado. Ahora, bueno, padre equilibrado, no sé, yo lo pondría como ahí a manera de pregunta, porque ¿quién realmente puede decir, o sea, quién puede hacer un examen, me refiero, ¿no? De, este padre sí está equilibrado, esta madre está equilibrada, este sí, esta no. En realidad es algo complejo, ¿no? Porque también tendríamos que ver en cada sociedad y en cada código de reglas, pero yo creo que para definirlo como una manera un poco más abierta, no necesariamente equilibrado, sino aquí es súper importante cuando una persona está ejerciendo este rol de padre o madre, ver en qué medida, o sea, las reglas o la educación o todo lo que yo le doy a mi hijo es realmente por el beneficio del hijo, ¿no? Y no necesariamente por una situación ajena a ello. Porque, por ejemplo, hay personas que sienten que poner reglas con su hijo es algo que les mueve, que no les gusta. Sin embargo, las reglas son algo positivo, ¿sí? Cuando las reglas son coherentes con la realidad. Si son reglas muy exigentes, entonces ahí desde donde decíamos ya, se puede pasar la mano y entonces este niño va a desarrollar generalmente un super yo más elevado, va a tener más culpa, va a buscar más ser castigado, generalmente. Y una persona que crece con una educación que no es tan de tantas reglas, entonces también se va a complicar porque no va a ir aceptando las reglas del entorno y en muchos, o sea, puede tener todo tipo de situaciones donde se puede complicar con la ley justamente porque no sabe respetar la ley, ¿no? Entonces se trata de encontrar ahí un punto medio. Y que también cada persona, no podemos decir que es una regla, que si creció con unos padres laxos, entonces la persona va a tener complicaciones con la ley o viceversa, que si tuvo unos padres exigentes, entonces va a ir respetando las reglas y va a ir sintiendo más culpa. Son parámetros que en realidad cambian entre persona y persona, pero yo lo estoy transmitiendo así como un poco para que veamos que sí hay una relación entre el tipo de crianza y cómo la persona va a ir desarrollando el tema de la culpa. Otra cosa interesante de la que habla Freud, y aquí lo digo con cuidado porque quizá puede llegar a confundir un poco, pero entonces él habla de algo que le llama la función materna y la función paterna. Entonces él dice que la función paterna muchas veces tiene más que ver con un tema de poner leyes, poner reglas. O sea, él explica que muchas veces la madre es la que va, digamos, a arropar al niño en todo sentido, pero también como la que le va a costar em, desprenderse de ese bebé, separarse de ese bebé, porque finalmente el bebé crece en el vientre de la madre y muchas veces la función del papá es venir y cortar. em, Él le llama hacer un corte, que significa como hacer esa separación, donde el niño entienda que no puede hacerlo todo y que hay cosas que no se pueden hacer. Ahora les digo que los menciono con cuidado porque muchas veces la madre, digamos, una situación donde no hay papá, muchas veces la madre o alguien más es la que termina haciendo esta función paterna de corte, o sea, de poner una regla, de poner reglas. Pero en muchos modos de crianza, el papá es el que va a decirle al niño, esto no se puede, esto no se hace, em, y va ahí como a introducir una prohibición, ¿sí? Entonces, y yo creo, ¿no? Que volviendo a esta pregunta de entonces, ¿cuál sería una educación equilibrada? No sé si padre o madre equilibrado, pero tiene que ver con esto también, con padre o madre, aquí no lo tomo en cuestión de sexo, si es masculino o femenino, padre o madre que saben introducir la ley, va a ser un padre más equilibrado que el que no sabe introducir una ley, o sea, el que sabe poner límites, el que sabe poner, hacer un corte y decir, esto sí se puede, esto no se puede. Pero que tampoco lo va a hacer de una manera tirana, ¿sí? Porque hay padres que imponen la ley, pero tiranamente. ¿Cómo? Con gritos y con golpes, con castigos y con amenazas. Entonces, tampoco es la idea, sino sí
mostrarle a los hijos claramente, esto se puede, esto no se puede, pero no de una manera tirana, ¿sí? Porque también cuando hay una educación que tiende a lo tirano, entonces también ahí se va a desarrollar un super yo muy elevado, o sea, de mucha culpa y que la persona nunca va a quedar satisfecha porque siempre va a sentir como que tiene una deuda con algo que está cargando, ¿no? Como esto no lo hice bien, esto no lo hice bien y se va a autocastigar todo el tiempo. Y ahí muchas veces va a tener que ver con un tipo de educación que es así, que es muy tiránica, digámoslo, ¿no? Entonces, bueno, es un tema complejo, pero yo estoy intentando como ahí hacerlo lo más simple, aunque les repito, no es como que uno más uno son dos, ¿eh? Les digo, depende de muchos, 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 muchos elementos. Bueno, eso respecto a cómo es que podría instaurarse. Ahora, cuando ya la ley se está instaurando, yo les decía, por ahí un niño que ya está en edad escolar, sí, el niño ya sabe diferenciar, ya puede decir, por ejemplo, no me puedo robar el lapicero de mi compañero, ¿no? O sea, ya va a saber que está mal, pero por ahí todavía le cuesta regularse y por ahí puede que cometa infracciones, pero sabe que, o sea, ya va a tener esa conciencia de que no es correcto. ¿Sí? Y conforme va creciendo un poquito más, los 2, 3 años más, es como que ya el niño tiene que desarrollar esa capacidad de poder apegarse a la ley, no necesariamente porque vaya a recibir una sanción. Es decir, hay sanciones que se pueden dar inmediatamente, hay sanciones que se dan posteriormente, ¿no? Entonces, en el caso de, digamos, ¿cómo se puede saber, vamos a decirlo así, que un niño está introduciendo bien la ley? Bueno, pues el niño puede decir, ah, mira, le pegué a fulanito y entonces le pedí perdón, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que el niño ya va reparando esos errores a nivel de niño, ¿no? Le tiré una piedra a un animal y después me arrepentí, ¿no? Y entonces, bueno, ya no lo voy a hacer, ¿no? Este, le, mm, le escupí a un amigo y bueno, ya después le pedí perdón y ya volvimos a ser amigos, ¿no? O sea, a nivel de los niños podemos ver que ya hay acciones donde ellos a su nivel, en sus infracciones como niños, intentan reparar. Un niño que no presenta culpa, entonces decíamos, ya se va a ir viendo que va a haber esta tendencia justamente de no respetar reglas y de no adquirir, ¿no? De no apegarse. En mi tiempo de universidad hay una película clásica que nos hacían ver y que se analizaba justamente con todo este tema de la penalidad, que se llama em, Hablemos de Kevin. ¿Sí? Es una película de un niño que se llama Kevin y que se nota que desde muy temprana edad este Kevin no acepta las reglas. ¿Sí? También hay todo un tema ahí en cómo fue criado, pero, o sea, Kevin va a ir, o sea, haciendo todo tipo de cuestiones a edad temprana, infracciones que ya empiezan a ser graves a la edad que él tiene. Entonces, ahí también ya se puede ir viendo. Ahora, hay sociedades, hay países donde justamente el hecho de que las reglas, las leyes no regulen tanto, entonces va a posibilitar que, ojo, eso no significa que en sociedades que son más ordenadas, más estructuradas o que la penalización esté más a la orden del día, no va a haber. O sea, en toda sociedad al final hay este tipo de personas que terminan siendo criminales, digámoslo así, ¿no? Pero claro que hay sociedades donde se va a facilitar más. ¿Sí? No voy a dar nombres de países para no hacer aquí un debate, pero entonces es sabido y se nota, ¿no? Que en países donde las reglas no regulan, las reglas del país no regula, entonces eso también abre la puerta para que socialmente se desarrolle más esta tendencia, ¿no? La gente, yo les ponía antes un ejemplo, como un país donde no se pena que se tire la basura, ¿no? Por ejemplo, una persona tire la basura en la calle, pues bueno, entonces la gente no lo va a ver como, a pesar de que se sabe, ¿no? ¿Quién no sabe que tirar basura que no sea en un bote de basura es incorrecto? Todos lo saben. La pregunta es hasta dónde se acata como una regla, ¿no? O, por ejemplo, países donde las infracciones de tránsito
son más penadas, países donde no lo son. Entonces, evidentemente también el nivel de infracciones va a depender de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, acá en Israel, si una persona se pasa un semáforo un peatón me refiero, ¿eh? Si un peatón se pasa un semáforo en rojo, lo pueden multar. O sea, el peatón tiene que esperarse a cruzarse estando solo en verde, porque si no, el peatón también puede poner en riesgo, ¿sí? A personas que van en los vehículos, porque si se pasa un semáforo y viene un auto, puede causar también un accidente. Entonces, no, por ejemplo, acá está esa regla. ¿Qué tan común es que una persona, no es común, pero de vez en cuando por ahí se da, que una persona recibe una infracción, un peatón, por haberse pasado un semáforo, ¿no? Entonces, quizá en un país donde se pena, pues el peatón lo va a pensar más, ¿no? Va a decir, bueno, ¿qué tal? Por ahí no por el hecho de que soy ordenado, sigo las reglas, sino por el hecho de tengo miedo eh, a recibir una multa, ¿no? Y en un país donde eso no existe, pues la gente se va a pasar los semáforos en rojo porque dice, bueno, si no viene ni un coche, veo derecha, izquierda y me paso. ¿Se entiende? Entonces, va a depender ciertamente de lo que viene a ser las reglas, ¿sí? Las reglas del país, de la sociedad en la que la persona esté. Bueno, ahí, entonces también muchas veces se da un choque cultural cuando una persona emigra, porque generalmente perdón, no van a ser al mismo nivel, ¿no? Hay países donde hay cosas que van a ser penadas y hay países donde no va a ser penado. Entonces, por ahí la persona le va a costar adaptarse a un país donde las reglas ya sean más exigentes o sean más laxas, ¿no? Es decir, pero cómo la gente se empuja para subir al tren, por decir algo, ¿no? O cómo es que la gente hace tal tipo de cosas. ¿Por qué? Porque entonces en su contexto puede estar o no estar penado. Y entonces ahí también hay una transición que la persona pasa. Ahora, volvamos al tema de la culpa a nivel psicológico y de lo que puede causar en la persona y no sé si hoy alcancemos a hablar acerca del manejo de la culpa. Entonces, bueno, sí, ¿qué hacemos con la culpa? La persona que dice, sí, yo soy una persona que tiendo a desarrollar culpa y bueno, como eso, no sé si vamos a alcanzar hoy, quizá para la próxima, pero volvamos entonces al mecanismo psicológico que la persona experimenta culpa, ¿sí? Entonces, veíamos que la culpa en cierto nivel pues le muestra a la persona que está, vamos a decirlo así, socialmente está adaptada, porque va a tener esa conciencia que hay cosas que están permitidas y cosas que no lo están, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la culpa va a tener una función de regular algo de la ley, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa entonces en el caso de una persona que va viviendo, va acumulando culpas? ¿Sí? Eh, hay también algo bien interesante, que hay personas que van teniendo culpa, ¿sí? No de las cosas que hicieron mal, fíjense, esto es interesante, sino de las cosas que le salen bien, ¿sí? Por ejemplo, es que tengo culpa porque me fui de paseo y me puse a pensar que mi amiga fulana, ay, ella pobrecita no va de paseo, ¿no? Y entonces la pasé mal, a pesar de que era una situación buena, ¿no? O, una mamá, ¿no? Esto es típico de las madres. Es que sentí culpa porque salí con mi esposo, pero sin los niños, ¿no? Ay, dejé a los niños en la casa, pobrecitos los niños, ¿no? O a una persona que dice, es que tengo culpa porque por fin me pude comprar un auto, me pude comprar una casa y mis padres nunca pudieron comprarse una casa y un auto. Y ay, yo me siento mal, ¿no? O sea, hay una culpa que va a venir, perdón, no necesariamente de haber realizado una infracción, sino de haber tenido éxito, ¿sí? Y de decir, pero es que mi amiga, pero es que mi mamá, pero es que mi tía, pero es que mi vecina, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo estar yo disfrutando tanto? ¿No? Esta es como la pregunta de fondo. ¿Cómo puedo yo estarla pasando bien cuando el otro lo está pasando mal? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo disfrutar unas vacaciones si tengo tanto trabajo que dejé esperando, ¿no? O cómo puedo yo ahora sentarme, por ejemplo, ahora se me ocurre, ¿no?
un ejemplo de que hablaban mucho yo se los digo en mi contexto, pero, o sea, los ejemplos que di ahora, quizá cualquiera puede haberlos escuchado, sentido, pensado, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando se fueron liberando los secuestrados que estaban en Gaza, ellos decían que tenían mucha culpa por comer, ¿no? Encima de que habían pasado, dependiendo del qué momento se habían liberado, pero desde los que estuvieron 50 y pico días en secuestrados en cautiverio hasta los que estuvieron por ahí de un año y pasaron situaciones de hambre y duras, pero decían, yo no puedo disfrutar comer chocolate, tomarme un café, comerme una hamburguesa, pensando que todavía hay secuestrados que están pasando hambre, por ejemplo. ¿Sí? O cómo puede ser que yo esté disfrutando de ir un paseo en avión si fulano de tal la está pasando mal. Entonces, por ejemplo, este tipo de culpa no es para nada funcional porque viene de un tema de comparación con el otro, ¿sí? Y de decir, como diciendo, ¿no? Si alguien más lo está pasando mal, ¿cómo yo la puedo pasar bien? Y esta culpa a veces es muy dañina en el sentido que la persona siempre puede encontrar a alguien que no la esté pasando tan bien y en ese sentido, como siempre puede estar pasándola mal de algo que podría ser bueno, ¿sí? De algo que podría ser un éxito, de algo que podría ser algo positivo, la persona va a estar culpándose y decir, ay, pero ¿cómo puedo disfrutar de esto? ¿O cómo puedo hacer esto si alguien más lo está sufriendo, lo está pasando mal? Eh, Muchas veces la persona lo interpreta como que tiene empatía o como es que yo soy sensible con la situación del otro, con el dolor del otro. Pero bueno, finalmente es algo muy paralizante porque entonces la persona deja de disfrutar o deja de hacer cosas porque, digamos, no quisiera, no quiere afectar a otros o le cuesta pensar como que alguien más puede estar sufriendo o que alguien más sufrió. Les ponía yo ejemplos también que es una cuestión generacional. ¿Cómo puede ser que yo esté haciendo esto si mis abuelos nunca lo hicieron, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido también puede ser algo paralizante en cuanto al día a día de la persona y cosas que va a atreverse a hacer o a llevar a cabo justamente por la culpa de que alguien más no lo está haciendo. Generalmente no son personas ajenas, sino personas cercanas. Les decía yo, los padres, la pareja, los hijos, em, o vínculos cercanos. Y en ese sentido, la persona va a decir, cómo se identifica en cierto sentido con esta persona, va a decir, ay, ¿cómo es que yo voy a hacer esto si tal persona no lo está pudiendo hacer? ¿Sí? Entonces, ese tipo de culpa no va a ser funcional, sino todo lo contrario, va a ir afectando y es una culpa que generalmente no tiene mucho sentido de estar ahí, pero sí que molesta. Mucha gente, por ejemplo, en consulta habla de este tipo de culpa, ¿no? ¿Cómo voy a hacer cosas que si alguien más está sufriendo, la está pasando mal? Entonces, en este sentido, vemos que es otra versión de la culpa, ¿no? No es la culpa porque hice algo malo, sino es la culpa por las cosas que sí me van bien, ¿sí? Eh, Seguimos un poquito más y entonces voy a dar espacio para las preguntas. En otro aspecto importante, la culpa, yo les decía que viene como de este policía interno, ¿sí? Em, y entonces la persona que va teniendo culpa, al final de cuentas, si ustedes lo ven con lo que venimos hablando, la persona va a dejar de disfrutar de ciertas cosas, ¿sí? O sea, la persona que tiene culpa va a limitar su capacidad de disfrute. Por eso yo les decía que en el sentido del cristianismo, que genera mucha culpa, ¿sí? Una persona que viene de un sistema o que creció, que tuvo una educación, un acercamiento al cristianismo, puede identificar que muchas veces
justamente el tema del disfrute lo vetan como que es algo prohibido, algo que no es bueno, algo que es negativo, ¿no? Como disfrutar es algo malo, entonces, en ese sentido, todo lo que sea de disfrute, prohibido, ¿no? Entonces, em, justamente en el judaísmo, el tema de disfrutar no es algo prohibido. Se puede ir a la playa, se puede comer rico, se puede hacer vacaciones, se puede, todo lo que es, o sea, considerado en términos de placer es correcto, es bueno, Hashem lo hizo, nos los entregó, pero hay que regularlo, ¿no? O sea, el judaísmo sí va a regular el placer, porque tampoco se trata, por ejemplo, en el caso de lo que eran los griegos, ¿sí? En la cultura griega, el placer era sin límites, o sea, hacían banquetes que duraban días y días y días. Y llegaban a situaciones grotescas, ¿no? Simplemente por el simple hecho de obtener placer, o sea, era un placer sin límites y mucho, digamos, inclusive del servicio a las deidades que tenían los griegos, era de cosas que caían en lo grotesco, porque era sin límite, ¿no? Era disfrutar sin límite. Sexualidad, comida, bebida, o sea, era una cuestión de neto placer sin ningún límite. Ahora, hay culturas donde les digo, el placer, por ejemplo, en los budistas, los monjes budistas o en el ambiente cristiano, entonces, digamos, todo lo que se va a intentar es limitar eh, eh, todo lo que puede llegar a ser de disfrute. En el judaísmo no vetamos el disfrute, de hecho tenemos bendiciones por cuestiones que disfrutamos, así se le llaman las bendiciones por el disfrute, pero sí que se regula, o sea, hay, por ejemplo, la sexualidad se ve como algo positivo, pero se regula. En la comida es algo positivo, pero se regula. Entonces, es justamente esa combinación de se puede disfrutar del mundo material, pero cuando nosotros conectamos lo material con algo espiritual. Entonces, en ese sentido, la manera correcta en la que se transmite el judaísmo, que ojo, también ha surgido en el judaísmo, llegado a surgir a lo largo de la historia ciertas sectas, pero son grupos realmente muy pequeños, donde justamente, o sea, pierden el rumbo y entonces, al ser unas sectas como, bueno, todo muchísimo más limitado y es ahí una cuestión como muy em, que tira también en una cuestión de lo perverso. La persona que lidere a una secta generalmente va a tener estas características de perversión y entonces va a ejercer control sobre el resto de las personas que están en esa secta. Pero salvo esas excepciones, ¿no? A ver, también muchas veces las sectas se suelen dar aquí me salgo un poquito del tema, pero bueno, las sectas muchas veces se suelen dar en ambientes religiosos, cualquier religión, o sea, en cualquier religión se puede llegar a formar una secta porque es mucho más fácil, ¿no? Porque la gente de por sí ya está creyendo en un sistema y simplemente si una persona ahí, digamos, se toma ese atrevimiento de ponerse como líder, entonces ahí puede jalar la situación a que la gente crea en él de manera sin cuestionarlo, digamos, y es una cosa que puede llegar a ser algo grave, pero no solo en un contexto religioso, ¿no? Se ha sabido que hay como todo tipo de sectas que se han dado, donde justamente lo que las personas hacen que entran a una secta es seguir a ese líder sin cuestionar, ¿no? Entonces ahí donde ya no hay cuestionamiento, ahí ya se está entrando en un terreno de un terreno fangoso y complicado y preocupante. Pero entonces, volviendo al tema del disfrute, yo les decía que en el judaísmo no está visto como algo negativo, sino sí disfrutar, pero con reglas, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la educación, también es algo que nos puede dar un rumbo, ¿no? O sea, educar a los hijos a que aprendan y puedan disfrutar de cosas, pero regulando, ¿no? Regulando cosas. Puedes disfrutar de un pastel, pero no te puedes comer todo el pastel, ¿no? Puedes disfrutar de ir a la playa, pero hay un momento en el que te tienes que salir y tienes que ya arreglarte y nos vamos y prepararte, ¿no? Que claro que decíamos que hay padres que les cuesta ejercer el tema del límite,
Y entonces, justamente también el tema de la educación va a ser súper complicada porque entonces los hijos no saben en qué momento, o más bien saben que si siguen estirando, el papá va a ser permisivo, van a terminar convenciendo a los padres y entonces el padre también se complica mucho con esto, ¿no? Porque finalmente los hijos todo el tiempo están desafiando, todo el tiempo están haciendo berrinches, dependiendo de la edad. Cuando son más chicos es más un tema de berrinche, cuando son más grandes es un tema de desafío. ¿Por qué? Porque saben que pueden jugar con la ley. Entonces, por eso en ese sentido es algo positivo que en cualquier sistema haya un reglamento, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en las escuelas, en un hospital, en un banco. O sea, uno sabe que hay unos códigos que rigen y que finalmente eso viene a poner orden. Em, y bueno, eso es más a nivel, digamos, de social, ¿sí? Y bueno, creo que por ahora yo me detengo aquí y vamos a ver cuáles son sus preguntas, cuáles son comentarios. Todavía no entramos al tema como de la culpa, de cómo tratarla y cómo distinguir y todo esto, solo vamos a seguir viendo. Pero bueno, por ahora nos detenemos aquí. No sé si alguna quiere preguntar o comentar algo. A ver, alguien aquí nos pone una situación. Tengo 13 hermanos ya adultos, ninguno casado excepto yo, pero ellos han ayudado mucho al bienestar de mi matrimonio y me cuidan mucho. A veces siento culpa de que ellos no han decidido casarse, cómo trabajarlo. Bueno, justo aquí, ¿no? Nos ponen este ejemplo que yo les decía de que la persona puede tener cierta culpa de algo que le va bien y que el otro no tiene. Entonces, bueno, aquí ya voy a mencionar algo importante, que uno son una cuestión de circunstancias. Sí es cierto que a veces hay personas que tienen ciertas circunstancias que se le facilita y bueno, pudo haber accedido a cierta ventaja, bienestar que no tuvo el otro, pero también a veces es una cuestión de elección. Y aquí en la historia, la situación que nos plantean hay algo muy importante. Ella nos usa la frase y dice, ellos han decidido no casarse, por lo menos hasta este momento, ¿no? Entonces vemos que aquí hay un tema que sí es de decisión. O sea, estos tres hermanos, por sus propias razones, sus razones tendrán, ¿sí? Ellos han decidido que están bien, hasta este momento están bien así, ¿sí? Entonces, ahí ya hay un tema de elección, ahí ya hay un tema de que la persona dice, bueno, a ver, em, podría pensar, ¿no? ¿Cómo es que a mí me va tan bien y a ellos no les va, o ellos no han logrado o no han conseguido? Pero bueno, yo les decía que esta culpa a veces es paralizante porque la persona tiene cosas buenas y le cuesta disfrutar de ello, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es saber distinguir que la historia de cada uno es diferente, que la persona eh, o sea, que cada uno tiene sus propias elecciones que le van llevando a cierto resultado, pero también qué importante es poder disfrutar de las cosas buenas que se tiene. O sea, y en ese sentido, trabajar el tema como del agradecimiento, como agradezco que tengo esto y puedo disfrutar de ello, ¿no? Yo creo que eso aplicaría a todas las personas que pueden encontrarse en una situación así, de que me cuesta disfrutar algo que tengo. No sientas culpa, disfrútalo, es tuyo, te lo has ganado, has trabajado, o te bajó del cielo, Baruch Hashem, pero aprender a disfrutar eso que sí se tiene, ¿no? Por ahí la persona dice, pues es que yo no hice nada, pero lo tengo, lo recibí, o sea, me llegó del cielo. Bueno, Baruch Hashem te llegó del cielo, disfrútalo, ¿no? Al final cada quien tiene su propio recorrido. Y qué importante es para el tema de la culpa aprender a disfrutar eso que sí se tiene. Pero la siguiente semana también vamos a seguir hablando acerca de cómo es que se instaura la culpa y quizá por ahí también pueda haber más respuestas. Pero bueno, por ahora, o sea, el hecho de sí, disfrutar eso que se tiene y agradecer eso que sí se tiene. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ah, veo que hay dos manitas levantadas, pero no sé quién levantó primero. ¿Me ayudan ustedes? Veo que Shulamit e Ixchel, alguna de ustedes, no sé quién, ustedes saben en qué orden quizá lo levantaron. Shalom, Rabani, Mm, tanto tiempo, ¿cómo qué pena. está? Bien, gracias, Abu Hashem. Por aquí de vuelta de nuevo.
Eh, Chel, creo que fui yo la que levanté la mano primero, no sé, porque tengo como, mi internet Sí. se queda como medio pegado, así que seré yo, ¿no, Chel? Está bien, está bien. Comenta usted y ahora le damos paso a Excel. Adelante. Ok. Bueno, como usted sabe, a lo mejor no se recuerda algo, yo crié a mis dos hijos sola. Tengo una niña de 25 años que es enfermera y el chico de 18 años que cumplió ayer. Yo me separé cuando él Exacto. tenía 2 años y la chica tenía 10 años. Así que comprenderá todo el proceso que me tocó. Bueno, no sé si hay alguien aquí que tuvo que hacer, digamos que los dos papeles, porque uno se pone en el papel pretendiendo de que uno va a hacer el papel del otro, pero finalmente entiende de que uno no tiene que hacer el papel del que no está y se genera toda una confusión. Ujú, Entonces, bueno, a mí me tocó ser la rígida con mis hijos, ponerles normas y reglas, más que contenerlos, porque yo no quería que se me desviaran, no quería que que hicieran cosas graves y todo, entonces yo fui como el papá y el papá. Sí, ujú, era una locura porque nunca pude yo abrazar a mis hijos y contenerlos en mi rol maternal, porque sentí que era más urgente ponerles límites y ser más rígido con ellos que contenerlo y abrazarlo y apapacharlo. Yo no, o sea, muy rara vez yo pasaba. hice eso porque tenía que ser consecuente con lo que yo estaba disciplinando. Entonces, si mi hijo comete un error y yo lo castigaba de una manera, me tenía que comer las lágrimas y todo, porque no podía ir después decirle, pero hijo, te castigué, pero por eso, o sea, fue como una locura la crianza mía para mis hijos. Y bueno, cuando chico como que era más entendible y ellos lo asumían de mejor forma, aunque terminaron reclamándome de que yo nunca estuve. Ellos siempre me dicen, pero es que tú nunca estuviste. Y entiendo el reclamo de ellos que nunca estuve porque finalmente la mamá no estuvo. O sea, estuve, Ujú, pero no en mi rol materno. ujú, ujú. Y eso me lo reclaman hasta el día de hoy. Me decía, pero si tú nunca estuviste, tú nunca estuviste. Y dije, yo siempre estuve, pero tenía que hacer lo que tenía que hacer. Y hasta cuando estaban chicos era como normal, pero ya empezaron a crecer en la adolescencia, entonces el tema de los pololeos, los vínculos emocionales y todo, llevó que este año que mi hijo tenía 17 empezó con su tema hormonal y que las chicas y todo, entonces, al igual que a mi hija, yo le dije, no tienen permiso para tener novio. Acá en Chile se llama pololo, pero Ujú, de novio. Entonces, no tienen permiso y básicamente yo era como que yo lo tenía aquí porque tenía tanta responsabilidad que era para mí asumir más responsabilidad. Entonces yo ujú, les ujú, decía, yo lo he criado a ustedes, de verdad, yo entiendo que les guste un chico, en tu caso, una chica y todo, pero traten de manejarlo, a mí me interesa que ustedes saquen su estudio para que ujú. tengan su futuro. Entonces, mi hijo frente a eso como que se enamoró, vos le cambió la vida a la chica, me tenía el desastre aquí en la casa, que me cortaba el teléfono y todo. Bueno, finalmente eh, decidió, como ya cumplió ayer los 18 años, tomar la responsabilidad de su vida. Y se fue, po. Básicamente tomó la decisión para poder hacer lo que la mamá le prohibía. No le he dejado. Ujú, ujú. Gracias, Shulamit, por compartir su experiencia. Y justamente, bueno, su situación nos muestra, ¿no? Como el hecho de que hubo una educación con muchas reglas al final, pues
llevó a ellos a esta situación como de quererse liberar de las reglas. Y lo bueno es que usted reconoce que, bueno, que ese rol materno no lo pudo ejercer tanto. Entonces, fíjense que algo aquí interesante que la ley judía dice, el tema, no voy a explicarlo tan ampliamente porque ya no tenemos tiempo, pero no es que se alienta a golpear a los hijos, no es una vía, pero hay situaciones muy, muy específicas donde se dice, bueno, a veces se tiene que usar, pero por ejemplo dice hasta los 13 años o 12 años, bat mitzvah, bar mitzvah, después de esa edad no se puede golpear a los hijos, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué nos dice esta regla? O sea, ¿qué es lo que viene a decirnos? Que hay una edad donde la regla ya entró, ¿no? Y usted dice, por ejemplo, su hijo tiene 18 años y bueno, entiendo que ahora se fue de la casa, pero yo lo que le diría a Shulamit, y va a ser un comentario como muy, muy llano, ¿no? Porque entiendo que la situación es muy, muy, muy compleja, pero quizá lo que ahora le corresponde a usted es en los momentos que hable con ellos, que ellos vayan a su casa, que la vayan a visitar, o sea, ya no ejercer ese rol de regla, porque la regla que entró, entró, y seguramente que entró. Entonces ahora quizá la manera de reparar sea sí ejerciendo ese rol materno, ¿no? De consentir, abrazar, cocinar algo que les gusta, invitarlos, escucharles sin juzgar, sin decir estás mal, no lo hiciste bien, ¿no? O sea, ya ese rol ya lo ejerció suficiente. Quizá ahora una manera de poder reparar la relación con ellos es desde la otra vía, ¿no? Desde la vía de sí contener y sí ser mucho más apapachadora y más del cariño. Entonces, bueno, eso se lo digo así de manera muy, muy concreta porque entiendo que la situación es compleja, pero gracias por compartir. Gracias, Shulami. Bueno, vamos a escuchar a Excel con su comentario. Adelante. Pues muchas gracias, Rabanit, porque pues siempre estas clases y estas charlas con usted nos abren el panorama, ¿no? Porque muchas veces creemos que estamos fuera de todas estas cosas y cuando nos ubicamos y vemos que de diferente grado, de diferente manera estamos dentro, es la oportunidad de poder cambiarlo, de poder salir y de poder hacer algo diferente y ver cómo nuestro sistema de creencias ha estado tan dañado que nos hace actuar de manera tan automática y de no darnos cuenta de esto, ¿no? De que hay culpas que muchas veces las tomamos como que son algo natural, cuando en realidad no son naturales. Son cosas que vienen en la crianza, que vienen en las mismas cosas que hemos vivido y en las filosofías por las que hemos andado, que nos han dado este perfil que ahora manejamos y que hay oportunidad de salir. Esa es la esperanza y lo bonito de todo esto, de que hay herramientas Sí. y que hay manera de salir. Y pues muchas gracias, esperando a la siguiente clase para ver cuáles son esas herramientas para poder salir de todo eso, querida. Muchas gracias. Bueno, gracias por su comentario. Muchas gracias. Y me alegra saber que, bueno, que en sí es un tema que a todos nos compete, ¿no? El tema de la culpa, porque, bueno, finalmente es algo que en mayor o menor grado, bueno, todos lo manejamos y les decía, hasta cierto punto es bueno que haya culpa, porque entonces es signo de que estamos dentro de lo que es la sociedad. Pero sí, a veces la culpa también hace estragos y ahí es donde pues se complica todo, ¿no? Bueno, lo veremos la siguiente semana. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ana Galia, adelante. Sí, gracias, Mora. Algo que me gustaría comentar es esa parte, ¿no? De que a veces la culpa nos paralizan, dejamos como de hacer cosas o si tenemos proyectos no los podemos hacer a partir de la culpa, del miedo, de lo que nos frisa a nosotros como personas. Pero algo muy, muy bonito que me gustaría compartir es esa parte, ¿no? Cuando se trabaja esa parte que la tenemos que tener en medio, ¿no? La tenemos que tener regulada, porque pues tampoco no podemos sentir culpa, como usted nos decía al principio, porque ya ahí ya pasaría a ser otra cosa, ¿no? Pero cuando se regula todo, es una herramienta eficaz para avanzar en nuestra vida. Entonces, sí, algo que, como se dice, no podemos echar, culpas también de que esto, de que el otro, ya somos personas adultas y es nuestra responsabilidad, trabajar ese punto medio y sobre todo no, lo que pasó, pasó. Estamos en el hoy y empezar a trabajar con las herramientas que tenemos hoy. Muchas gracias, Mora. Gracias por su comentario y sí, ciertamente
hay culpas que se cargan por años, ¿no? Y bueno, la persona dice, bueno, esto lo hice mal, hasta aquí me equivoqué, pero al final lo importante es qué se hace con eso en el momento presente, ¿no? O sea, hasta dónde se sigue cargando esa culpa, que yo les decía, la clave es decir, no culpa, sino responsabilidad. Donde sí me toca asumir, responsabilizo. O donde también toca que alguien más asuma, o decir, fue porque alguien más hizo algo y es responsable de eso, adelante. Pero sin que eso paralice y eso dañe, ¿no? Esa es la idea. Gracias por su comentario. Bueno, creo que por ahora llegamos al tiempo y también, bueno, nos quedamos con esto y les invito para que la siguiente semana pues nos encontremos aquí. También si tienen alguna otra pregunta y con lo que vamos a seguir desarrollando el tema, pues lo seguiremos revisando en este espacio, ¿sí? Y estimada, muchas gracias. Sí quedó ahí una preguntita en el chat. Me ayudan a leerla porque no la vi. Voy. Dice, querida Rapus, ¿verdad? Rabanit, buen día. De niña, 12 años aproximadamente, cuidé a mis hermanos, a mis 4 hermanos, pero para mi última hermanita de 7 años menor, siento culpa y digo, no debí gritarle, pegarle, etcétera. Por ello, hoy no me atrevo a corregirla. Estoy en proceso de mejorar esta relación, Baruch Hashem. Ujú, ujú. Creo que no es Sí, más que fíjense. un comentario. Era un comentario, sí. Y bueno, fíjense cómo justamente no a veces asumir responsabilidades en ambientes, aspectos que pues no necesariamente corresponde, eso también a veces, ¿no? Entiendo una niña de 12 años cuidando 4 hermanos pequeños, es mucha responsabilidad, ¿no? Es un trabajo que ningún niño tendría que hacer. Entonces, o sea, una cosa es ayudar a los padres y otra cosa es tener que criar hermanos. No digo exactamente que sea el caso del comentario porque no sé, pero a veces tener que asumir responsabilidades de adulto a una edad temprana también va a generar culpa, ¿no? Porque ya en los ojos del adulto va a decir, aquí me equivoqué, aquí no lo hice bien. Y es evidente, ¿no? Porque finalmente se es un niño. Entonces, un niño ejerciendo un rol de adulto definitivamente que va a cometer mucho más errores de lo que un niño, perdón, de lo que un adulto cometería, ¿no? Entonces, eso también a veces suma culpa en la historia de la persona y asumir que, bueno, era un niño, ¿no? Y se tomaron decisiones como niño y que no es la misma conciencia de un adulto. Entonces, bueno, ahí dejo eso también sobre este comentario. Y bueno, pues agradecerles a todas, a la señora Alma y al equipo, la señora Gisela y bueno, a todos los que están apoyando en este espacio. Y bueno, con la ayuda del Eterno nos encontramos la siguiente semana, ¿sí? En este Gracias. espacio. Y bueno, bendiciones para todas. Muchas Baruch gracias. Shem. Gracias, Mora. Buena semana. Bendiciones, bendiciones, todo lo mejor. Gracias. Buen Feliz día. séptimo para ustedes, que sigan Gracias. disfrutando y bueno, buena semana también para ustedes. Gracias. Hasta luego.